Eugenio Semino, ¿qué significa el bono para los jubilados? Los jubilados, claro, habían quedado muy atrás con el 12,3% en marzo, muy atrás de la inflación del 16% acumulado en los primeros 3 meses. Es un placebo, es decir, quienes hoy están recibiendo 1/3 de lo que es su canasta, simplemente no los lleva ni a línea de superficie, sino que es un paliativo para los que están en una situación cada vez más grave y más inobservada en términos de lo que es la mirada de la política para con el sector, que sigue reemplazando derechos por limosnas, ¿no es cierto? Es decir, hoy los funcionarios suponen que el haber jubilatorio es un subsidio más y lo han convertido en tal. Y el problema es que es un derecho de alguien que trabajó 30 o 40 años, que aportó 30 o 40 años y que, como decía, hoy con una canasta que supera los 90.000 pesos con gastos de vivienda, están recibiendo 32.000 pesos, la gran mayoría, 4.700.000. ¿Qué hace el bono? El bono que están recibiendo ahora en el mes de abril, un sector más chico que quienes lo van a recibir el mes próximo, en realidad trata de disimular el enorme desfasaje entre lo que fue el 12,28% que generó la ley de movilidad que cuestionamos todos, menos el banquero que lo defendió, Carlos Heller, y la diputada que luego se arrepintió, la diputada Vallejo, que reconoció que era una barbaridad lo que había votado. Es decir, todos dijimos, si no hay cláusula de garantía por inflación, no funciona. ¿Qué pasó? No funcionó. La inflación fue del 16% frente a ese 12%. ¿Qué está pasando en el mes que viene? Es decir, están apareciendo 12.000 pesos para aquellos, se incluye a aquellos que quedaron fuera de este bono hasta los 77.000 pesos, para cubrir la suma hasta 77.000 pesos. Ahora, el bono lo aplique la administración que lo aplique, y lo aplicaron todas, es el agua entre los dedos, porque el mes siguiente desaparece el bono, no es parte de la base de cálculo de la movilidad y la inflación se sigue comiendo el haber de gente que no tiene atención médica porque el PAMI es desastroso, que es mentira que recibe los medicamentos gratis. Esto es un eslogan que han instalado y que no lo corrobora absolutamente nada. Medicamentos que al día de hoy han aumentado una enormidad. Insumos que durante la pandemia nadie contempló que tenía que usar el adulto mayor. Un barbijo de los aprobados por el Ministerio de Salud salía a 600 pesos y había que usar 4 por mes, 2.600 pesos. El jubilado se tuvo que poner una media y comerse la etapa aguda de la enfermedad COVID o morir con ella. Más del 80% de los muertos son jubilados. Hoy no pueden comer lo que corresponde, no pueden vivir en un hábitat, mantenerlo, pagar las expensas y comprar un departamento durante su vida activa, no pueden tener, obviamente, ni hablar, ni recreación, ni falta de ansiedad, y están sometidos a algo que es terrible, porque el gobierno tiene una visión tupacamarizada de los problemas sociales, ve de a pedazos. Ahora le damos un bonito, 6.000 pesos para el jubilado este mes, son 200 pesos por día. No puede incorporar a su infraconsumo tomar un café de más. Por eso me parece que es seguir tirando la basura abajo de la alfombra y dilapidar la posibilidad de entrar en un debate con el resto de las fuerzas políticas y sociales a ver qué hacemos con un sistema que lo han convertido en un plan de subsidios más. Sí, de todas maneras hay que decir que el acuerdo con el fondo tiene como base la ley de movilidad previsional que aprobó este gobierno. ¿Por qué? Porque desengancha de la indexación inflacionaria el principal gasto público, que es el gasto previsional. Perdóname, de hecho, justamente estas compensaciones de bono en el neto es mucho menos de lo que queda adelante la recaudación frente al gasto previsional. Es un poco la idea del acuerdo con el fondo, ¿no?
de que no se te dispare el gasto público y el gasto en jubilaciones enganchado a la inflación. Pero bueno, han quedado muy atrás la jubilación. Un segundo respecto a eso. El ministro de Economía, que más allá de lo que puede ser técnicamente, tiene una mirada gerontofóbica de la sociedad, viene diciendo hace 2 años que el acuerdo con el fondo iba a evitar que se ajusten las jubilaciones, que se recorten las jubilaciones. Y vino durante estos 2 años recortando las jubilaciones. A ver un segundo, lo sumo a Cristian Ritondo. Gracias por venir. No, gracias, el jefe del bloque del PRO en diputados. Bueno, ¿cómo están viendo estos anuncios? Primero concuerdo 100% en lo que decía Eugenio, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema de los jubilados hoy? Los condenaron a estar debajo de la línea de pobreza a todos los jubilados que cobran la mínima y algunos que cobran más que la mínima en la Argentina. El segundo tema es, vuelven a hacer un plan platita, que ya sabemos cuál es el efecto. El efecto es más inflación, mayor deterioro, el dinero de los asalariados se escurre entre las manos y recurren otra vez a un nuevo impuesto. Toda salida que busca este gobierno para cualquiera de los problemas es o aumento de impuestos o un impuesto nuevo. Impuesto que vuelve a cazar en el zoológico, sobre quienes producen en Argentina, los que pueden generar trabajo, y hoy el mundo es competitivo. Entonces, quien debe invertir acá, mire si invertir en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Chile o en Brasil, ¿cuánto es esto impositivo? Entonces tenemos empresas hoy en la Argentina que empiezan a mirar en retirarse. Usted está en contra de este anuncio de impuesto, que no está el proyecto en concreto. Lo que sí está es el aumento del bono en mayo y en junio, pero no está el proyecto. Pero ustedes están en contra del impuesto a la renta inesperada. Te he escuchado decirlo muchas veces. A ver, la renta inesperada, con un título de verdad que horrible, ¿no? Paga más ganancia, porque se paga un porcentual. No es que paga menos. O sea, sobre eso paga el 35%. Y si deciden hacer dividendo entre sus socios, un 6% más, 41%. ¿Qué presión tributaria más le quieren poner sobre eso, a la ganancia? Es imposible. Entonces, lo que termina pasando es que en otros países cercanos, o pagan mucho menos, o no pagan ganancias por un tiempo. Entonces, es atractivo. Entonces, lo que estamos haciendo en la Argentina es expulsar a los que producen en nuestro país, a los que pueden generar trabajo. Entonces, entramos en un ciclo donde la discusión que ustedes tuvieron anteriormente, hacemos que no hay trabajadores en blanco, entonces no hay aporte al sistema jubilatorio, al sistema de pensiones. Entonces, cada vez el Estado debe subsidiar más, como es el mayor gasto, como bien definiste vos, termina siendo un gasto y no una inversión, con lo cual se trata de evitar cada vez más y los jubilados cada vez cobran menos en Argentina. Entonces, entramos en un ciclo donde el gobierno cree que cobrando más impuestos ante cada problema tiene una solución y lo que tiene es una generación de problemas para ahora y el futuro. A ver, hay que poner todo esto en contexto, ¿no? Cristian Ritondo es un personaje de la política importante, es el presidente del bloque del PRO, es alguien que además tiene mucho juego en la provincia de Buenos Aires, porque en general en la grieta empiezan los cuestionamientos. Ritondo, estás hablando de las jubilaciones ahora. Es cierto que en los 2 últimos años del gobierno de Macri las jubilaciones cayeron 20% en términos reales. Y es cierto también, yo lo dije, así como Guzmán hizo una ley a pedido del FMI antes de cerrar el acuerdo con el FMI, que es la actual ley de movilidad previsional, Macri hizo un cambio de la ley de movilidad previsional que implicó sacarle un trimestre a los jubilados. Tanto es así que ahí la Corte Suprema de Justicia dijo, devuélvanselo. 6 puntos. Es decir, la Corte Suprema, que ahora está cuestionada por el kirchnerismo, fue la misma Corte que le dijo, ustedes le sacaron un trimestre a los jubilados. Lo que es cierto es que con esa ley los jubilados estarían cobrando más. Depende en qué año, porque estamos jugando en qué año. Hoy puede tener un sistema de ajuste que era mucho más real que el sistema de ajuste de la ley que ha sacado el kirchnerismo. Los mismos kirchneristas que tiraron 14 toneladas de piedra, que arrebataron al presidente de la Cámara del Congreso de la corbata y que suspendieron una sesión, ¿no? Sí, y el mismo presidente que le prometió a los jubilados que aumentaba el 20% al otro día que hay que ver la dinámica es decir, la ley el año pasado. Nosotros dijimos, la ley de Macri era para recuperar en el 2020 frente a la inflación del 2019 y por eso la cambió Guzmán, porque no quiso pagar los aumentos de jubilado que le correspondían en el 2020 con la inflación, sobre todo en el segundo semestre
del 2019. Es decir, todos hacen trampa para en la coyuntura tratar de sacar algo más. Pero no me quiero quedar con eso. Maxi, pero ya lo discutimos 80 veces. No, por eso, pero que lo que pasa es que hay un tema estructural, que es el primero. Si vos no tenés trabajadores formales, que es lo que empezaron discutiendo, donde hagan aportes, el sistema jubilatorio es el problema de fondo. Entonces, lo que hay que pensar es que Argentina vos querés, y entonces, si lo que haces es ponerle impuesto a lo que pueden producir trabajo, no lo vas a tener más produciendo para trabajo. Bueno, voy a ese punto. ¿Ustedes creen que realmente el gobierno tiene intenciones de pasar esto por el Congreso? Es la única forma de impuestos. No, pero ¿ustedes creen que el gobierno efectivamente esto lo planteó? Porque todavía no está el proyecto. Porque hay algunos que dicen, bueno, el gobierno lanzó esto, que obviamente cualquier impuesto tiene el visto bueno del FMI, pero sabe que no va a pasar... La propuesta bianual de... Sabe que no va a pasar en diputados, lo financia de todas maneras, como viene financiando con la disparada de la inflación este bono, y en todo caso, bueno, se quedan en la discusión política de si el impuesto a la renta extraordinaria o no. A ver, como bien lo dijiste varias veces, la inflación y este tipo de inflación es el mayor impuesto a la pobreza que tiene la Argentina y a los asalariados. Con lo cual, en realidad, la recaudación que hoy tiene lo hace en base casualmente de lo que menos tienen, no de lo que más tienen. Digo, y la inflación lo que permite con una inflación del 50% es que toda previsión de recaudación va aumentando mes a mes, mientras los aumentos, las jubilaciones y demás la va estirando en el tiempo, con lo cual va haciendo una acumulación presupuestaria. Esto que no es tan complicado, es hoy recibe lo que todavía no pagó, con mes a mes va acumulando más dinero en la caja. Ahora, lo que no ha hecho transformaciones en serio este gobierno. Vemos subsidios que no sabemos para qué sirven, miles de millones. Seguimos subsidiando Aerolíneas Argentinas con 700 millones de dólares, más de 1 millón y pico por día de déficit. Y cada lugar que vemos del Estado no hay una decisión, y si lo vemos en provincia, que recién lo nombraba, no hay una sola obra en la provincia de Buenos Aires, no hay una sola hecho del delegado del presidente en la provincia de Buenos Aires.